por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Empezamos la tercera temporada de El Constitucional, que se transmite como siempre a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les vamos a pedir, como siempre, que nos dejen su like en esta transmisión. Eso nos ayuda a alcanzar más público, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, para que el material pueda seguir distribuyéndose, pueda seguir llegando a más gente. Hoy vamos a tratar el problema o el asunto relacionado con los principios constitucionales que la Constitución tiene en relación con el derecho laboral. A ver, asumimos que la Constitución es una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable, caracterizada por una nota particular que es la de su supremacía jerárquica. Esto es decir, encabeza el sistema, prevalece sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico y, por supuesto, esto presupone un deber de que las normas inferiores se adecúen a los principios establecidos en la Constitución. Y, por supuesto, como es una norma suprema, entonces no existen ámbitos en los que los derechos fundamentales carezcan de eficacia. Como decía Robert Alexy, los derechos fundamentales tienen una faceta profundamente democrática en el sentido de que inspiran un estado de cosas respetuoso de la dignidad humana. Pero, dice Alexy, simultáneamente resultan profundamente antidemocráticos en el sentido de que imponen límites incluso a las decisiones de la mayoría. Esto quiere decir, en virtud de los principios constitucionales, por ejemplo, en materia laboral, se puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. El Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces decíamos, una de las facetas
de esta nota de supremacía es esta proyección a todo el ordenamiento. Y uno de esos ámbitos en los que el derecho constitucional juega un papel crucial es el del derecho laboral. La incorporación de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores en las constituciones, ha sido obra de lo que se conoció como el constitucionalismo social, que se desarrollará a partir de mediados del siglo XIX. A ver, ¿y por qué no se desarrolló antes? Porque no existía el trabajo asalariado antes de la Revolución Industrial. Correcto, es decir, el constitucionalismo social es un producto de la emergencia de un nuevo actor social en el ámbito público, que es el de los trabajadores asalariados. Antes de la Revolución Industrial no existía este modo de producción y esta forma de contratación del personal que iba a llevar a cabo la tarea. Es decir, se reemplaza la mano esclava, se reemplaza la mano de obra de los siervos propia de la Edad Media y avanzamos o desarrollamos, no sé si avanzamos o retrocedemos, esto se puede discutir, pero digamos, pasamos a un sistema de remuneración por el trabajo, de contratación de trabajadores, un sistema que no existía antes de la Revolución Industrial. Este nuevo actor que se desarrolla después de la Revolución Industrial, el sector de los trabajadores asalariados, va a encarnar un conjunto de reivindicaciones. Y ese conjunto de reivindicaciones van a llegar a las constituciones con la Constitución Federal Mexicana de 1917, la Constitución de Querétaro, y la Constitución alemana de la República de Weimar del año 1918. Estos hitos presuponen la concreción en las constituciones de los principios que se gestaron en ese lapso entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, en que estos principios laborales llegan a las constituciones. La Constitución del Perú comienza con una declaración sobre el trabajo y señala en el artículo 22 que el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Es un deber, dice la Constitución, porque como se decía en el Martín Fierro, que es un libro muy conocido, en un poema gauchesco argentino de José Hernández, allí se decía lo siguiente: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de penetrar de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Así que este deber del trabajo estaba desde la literatura gauchesca concebido de esta forma. La Constitución recoge este deber de trabajar, pero no constituye solo un deber, sino que simultáneamente debe ser considerado como un derecho. Correcto, existe un derecho al trabajo. En cuanto que derecho, el Tribunal Constitucional ha delimitado su ámbito, porque cabría preguntarse, ok, derecho al trabajo, y eso quiere decir que me tienen que dar un empleo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el alcance de este derecho al trabajo? A ver, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente, y cito: el derecho al trabajo está reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Muy bien. Este tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo por una parte y por otra el derecho a no ser despedido sino por justa causa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo. Si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto del derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho trata del acceso al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por justa causa. Vamos a ver más adelante, pero entre las consecuencias que el legislador deriva de este derecho al trabajo es el de acceder, aunque no necesariamente suponga que el Estado deba brindar
un empleo, esto lo ha precisado el tribunal, y también la proscripción del despido, salvo que exista una causa justificada del mismo. Ya podemos concluir que el despido arbitrario, el despido por ninguna causa, es un despido contrario a la Constitución y por lo tanto proscrito en nuestro ordenamiento, y por eso mismo ha dicho el tribunal que procede el amparo laboral para la tutela de este derecho cuando se ha producido un despido de esta naturaleza. Pero la Constitución establece, además de este genérico derecho al trabajo y su consecuencia de derecho de acceder y de no ser despedido sino por causa justificada, la Constitución, establece además que algunos trabajadores deben gozar de especial protección. No solo de protección, sino de una protección que el propio constituyente señala que debe ser una protección especial. ¿En qué casos existe protección especial? Esta protección especial se presenta, según el constituyente, debe ofrecerse, debe brindarse en el caso de la madre, el menor de edad y el impedido que trabajan. ¿Correcto? Claramente se refiere a las personas a las mujeres embarazadas, a los menores y a las personas con discapacidad. Entonces, en estos casos debe existir una especial protección. Hace un tiempo publicamos en nuestra página de Facebook un informe que elaboramos cuando estuvimos como defensor adjunto, es decir, como encargado de los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Y en aquel caso dijimos, como consecuencia de esta especial protección ordenada por la Constitución, debe renovarse el contrato CAS de las mujeres embarazadas, ¿no? En términos de derechos laborales y en términos de especial protección. Digamos, el conjunto de los trabajadores no tienen un derecho a la renovación de su contrato temporal. Nosotros decíamos, esto es una consecuencia de la especial protección que el constituyente ordena para estos sectores de la población. Por otra parte, el artículo 24 abre la enumeración de los derechos del trabajador e incluye, en primer término, el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure, dice la Constitución, para él y su familia, el bienestar material y espiritual, y añade que las obligaciones laborales tienen prioridad sobre cualquier otra deuda del empleador. Entonces, aquí tenemos varias consecuencias. Primero, el deber de establecer un sueldo mínimo vital, justamente. Ahora bien, el problema que tiene nuestro sueldo mínimo vital es que yo no estoy seguro que resulte suficiente para cubrir la canasta básica. Así que no estoy muy seguro y creo que hay ahí una discusión por realizar en relación con el sueldo mínimo. Claro, naturalmente incrementar el sueldo mínimo también tiene una contrapartida en el empleo que se pueda generar. Hay toda una discusión sobre esta materia. Y por otro lado, además del tema del sueldo mínimo, está también el tema de que los créditos laborales son prioritarios a la hora de la liquidación, por ejemplo, de una empresa, del concurso de acreedores. Este tipo de obligaciones tienen prioridad en relación con el pago de otras obligaciones que pudiere tener el deudor. Y esta prioridad viene expresamente establecida en la Constitución y por lo tanto prevalece sobre cualquier otro mandato legal que pudiera existir como consecuencia de aquella proyección de lo constitucional a todo el ordenamiento. Por otra parte, y a propósito de este tema de la remuneración y de la limitación de la jornada, no sé si recordarán el caso de los mártires de Chicago y la represión de la protesta del año del 1 de mayo de 1886. Justamente la reivindicación que planteaban los trabajadores y los sindicatos en aquella oportunidad era justamente la de la limitación de la jornada de trabajo. El artículo 25 de nuestra Constitución desarrolla justamente este aspecto.
en el artículo 25 se plantea que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Entonces, el ideal reivindicativo de los trabajadores de Chicago de limitación de la jornada finalmente ha llegado a las constituciones y, en nuestro caso, la jornada es de 48 horas. Pero hay discusión sobre la extensión de la jornada. De hecho, en Chile se acaba de aprobar una norma legal que modifica la extensión de la jornada. Y ya hemos dado cuenta en nuestra página de Facebook, esa iniciativa se aprobó y redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, ¿sí? La idea es que genere mayor cantidad de empleos y sin disminuir la remuneración de los trabajadores. Naturalmente, esto tiene consecuencias en el ámbito de la generación. Naturalmente tiene una discusión política por detrás, pero este es el marco constitucional y legal que estamos poniendo de relieve. Es decir, nuestra realidad es jornada limitada a un máximo de 48 horas semanales. 8 horas diarias y 48 semanales, le hace 6 días de trabajo. Jornada máxima. Eventualmente puede haber una jornada de sobretiempo, pero eventualmente habrá que pagarlo aparte, ¿correcto? Muy bien. Y por otro lado, la discusión sobre el límite de la jornada y la realidad chilena en la que se ha reducido la jornada a 40 horas. Habrá que estar atento cómo evoluciona su tasa de empleo y cómo evolucionan sus indicadores económicos a partir de una medida de esta naturaleza para aprender de la experiencia ajena, ¿no? Por otro lado, tenemos algunos de los principios y derechos del trabajador que se enumeran explícitamente en la Constitución. Hay una serie de principios relacionados con el derecho del trabajo en la Constitución y son enunciativamente los siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, igualdad de oportunidades sin discriminación, dice la Constitución. Esto implica otros principios relacionados con el trato igualitario, como por ejemplo el de igual remuneración por igual tarea, pero también la garantía de trato igualitario por razones de sexo, por razones de género y eventualmente por razones de orientación sexual. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado la sentencia del caso Olivera Fuentes contra Perú, y resolvió que las empresas deben asumir su responsabilidad de respetar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y otras identidades de género, garantizando un trato igualitario. Y añadió que el Estado tiene el deber de supervisar la eficacia de ese trato igualitario. Así que aquí tenemos un primer principio, el de trato igualitario en el ámbito laboral, que tiene estas consecuencias que hemos señalado. Por otro lado, la Constitución establece también que los derechos reconocidos por la Constitución y la ley en materia laboral tienen carácter irrenunciable. Aquí lo que se está cuidando el constituyente es de que al trabajador le hagan firmar cláusulas de renuncia de sus derechos, como condición para acceder al empleo. El constituyente dice, cláusulas de esa naturaleza son nulas. No se puede pactar la renuncia de derechos laborales, vacaciones, aguinaldos, remuneración, etc. No se puede pactar, no se puede renunciar a los derechos reconocidos en la Constitución y la ley. Por otro lado, la Constitución establece también el principio pro trabajador, ¿correcto?, de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, ¿correcto? Así que el principio prooperario de interpretación a favor del trabajador en caso de duda está expresamente enumerado en la Constitución. Por otro lado, la ley debe otorgar al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Hacíamos referencia a esto cuando hablábamos del derecho de acceder al empleo y sus consecuencias. Ahora bien,
lo que la Constitución dice que debe existir protección contra el despido arbitrario. Lo que no dice es cuál debe ser esa protección. Si esa protección debe consistir en la reposición del trabajador o si esa protección puede ser solo el pago, es decir, como opción el pago de una indemnización. ¿Correcto? Al respecto, el Tribunal Constitucional emitió un precedente atendiendo a criterios dispares en la administración de justicia sobre las consecuencias del despido de trabajadores por desnaturalización de contratos en el sector público. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, en el ámbito privado no hay ningún problema, la cosa está clara. Se desnaturaliza un contrato, el deber de reponer al trabajador a tiempo indeterminado pesa sobre el empleador, no hay duda. Si desnaturalizó un contrato, digamos, era un contrato por incremento de actividad y no hubo tal incremento de actividad, era un contrato por temporada, por ejemplo, no sé, la comercialización de helados requiere muchos trabajadores en verano y muy pocos en invierno. Entonces, ese tipo de trabajos claramente se justifican contrataciones especiales. Pero si se desnaturaliza esa modalidad, entonces el empleador privado tiene el deber de reponer a los trabajadores y santas pascuas. En el ámbito público la cosa no es tan fácil porque ahí la plata la ponemos entre todos, ¿correcto? Y por otro lado, la planilla pública tiene un presupuesto específico del que no se puede salir. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el caso Huatuco, lo que dijo es que solo podía ordenarse la reposición de aquellos trabajadores que hubieran ingresado a la administración mediante un concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante a tiempo indeterminado. ¿Correcto? Entonces, fija estos requisitos para ordenar la reposición. Sin embargo, a partir del caso Cruz-Llamo en 6681-2013 y también a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, se desarrollaron una serie de casos a los que no resultaría de aplicación el precedente Huatuco, como el caso de los trabajadores CAS y una serie de regímenes especiales previstos en la ley, el tema de servir, etc. Así que tenemos esta proscripción del despido arbitrario y su consecuencia de reposición en algunos casos o del pago de una indemnización. Insisto en que el constituyente no ha señalado cuál debía ser la consecuencia o la naturaleza de la protección que se debe brindar. Debe existir protección, el legislador no ha dicho cuál debe ser esa protección. Por otra parte, entre los derechos expresamente enumerados se encuentra el derecho de sindicalización, es decir, de pertenecer, de afiliarse a una organización sindical, y también el derecho de huelga. Sin embargo, hay que tener atención porque tanto el derecho de sindicalización como el de huelga, respecto de ellos, existen restricciones en el caso, por ejemplo, de los funcionarios del Estado con poder de decisión, los que desempeñan cargos de confianza, los que desempeñan o ocupan puestos de dirección y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Correcto? Entonces, este conjunto de sujetos, personal de confianza, personal de dirección, Fuerzas Armadas y Policía, tienen una limitación respecto del derecho de sindicalización y del derecho de huelga. Por otra parte, los jueces, esto está en el artículo 42, esta limitación desarrollada en la propia Constitución, garantiza el derecho, sin embargo también reconoce unos segmentos de restricción en el ámbito de ese derecho. Asimismo, los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicalizarse y también de declararse en huelga. Es decir, si usted es magistrado, ocupa un cargo en el Poder Judicial como juez, no como funcionario, los funcionarios del Poder Judicial, salvo que sean funcionarios de confianza o de dirección, pueden ejercer legítimamente el derecho de huelga. Esta limitación respecto de funcionarios judiciales, de jueces y fiscales concretamente, está en el artículo 153 de la Constitución. Así que tenemos derecho de participar y afiliarse
y eventualmente dirigir un sindicato. Y por otro lado también el derecho a adoptar medidas de fuerza para la reivindicación de derechos laborales, como es la huelga. Por otra parte, la Constitución también garantiza como derecho el de la negociación colectiva, ¿correcto? El de la negociación colectiva. La idea es, antes de llegar a la huelga, que exista un entorno para la deliberación sobre los pliegos de reclamo de los trabajadores, y la Constitución establece que existe específicamente un derecho a que exista negociación entre los sindicatos de trabajadores y los gremios empresariales de actividad. Por otro lado, existe también el derecho de los trabajadores, dice la Constitución, a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Por ejemplo, hay sectores en los que las utilidades que reciben los trabajadores son muy significativas. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, las empresas no solo pagan remuneración, sino que además reconocen a sus trabajadores una participación en las utilidades de las empresas. No pretendemos haber realizado una enumeración exhaustiva que aborde todos los derechos laborales reconocidos en la Constitución, pero en todo caso hemos presentado una enumeración inicial que puede ser profundizada. Para ir concluyendo, querríamos añadir, por otra parte, que debe tomarse en cuenta el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice lo siguiente: los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, presten atención, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, como las laborales, y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de Organización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Entonces, de esta disposición de la Convención Americana, recuerden ustedes que, de acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, como la Convención Americana, suponen pauta interpretativa de los derechos reconocidos en la Constitución. En consecuencia, el Estado se obliga a garantizar el estándar convencional que ha fijado la Convención Americana en el momento en el que el Estado la ratificó. Así que esta obligación de lograr plena efectividad de los derechos laborales, que debe lograrse progresivamente, y en la medida, añade que debe atenderse también a que debe realizarse en la medida de los recursos disponibles. De esta disposición del artículo 26, que como decíamos es una disposición obligatoria que el Estado se ha obligado a observar, se derivan básicamente tres consecuencias. La primera, existe un deber de propender continuamente a la satisfacción plena de los derechos de los trabajadores. Eso quiere decir progresivamente. De hecho, la 11ª disposición final y transitoria de la Constitución alude también a este principio de progresividad en la satisfacción de los derechos fundamentales que exijan mayores gastos. Pero el tribunal ha precisado sobre esto, ojo, progresividad no quiere decir sentarse en una banca, esperar que ocurra el milagro de que se nos resuelva el problema y tengamos dinero para atender los derechos. No. Progresividad quiere decir ir dando pasos, avanzando en el sentido de la satisfacción de los derechos fundamentales. Así que progresividad no es una excusa para la inacción, ¿correcto? Así que, pero progresividad en primer lugar. En segundo lugar, no se puede retroceder en las conquistas logradas, y a ello se refiere un principio correlacionado con el de progresividad, que es el de no regresividad, es decir, el de no retroceder en las conquistas alcanzadas, por ejemplo, en materia laboral. De hecho, la Constitución en el artículo 32 prohíbe específicamente someter a referéndum la disminución de los derechos fundamentales.
Correcto. Así que ni siquiera preguntándole a la mayoría se puede disminuir los derechos fundamentales. Tiene esto como correlato en materia laboral el principio de no regresividad. Es decir, lo avanzado no se puede retroceder. Es decir, los derechos laborales son como un derecho, como una calle, como una vía de un único sentido. Lo que se avanza en el sentido de la vía no se puede deshacer. Y en tercer lugar, se deben comprometer los recursos necesarios para satisfacer los derechos sociales y, si resultaran insuficientes, se debe comprometer la mayor cantidad que resulte posible. Por eso mismo decía la Convención, en la medida de los recursos disponibles. Pero digamos, tienen los estados un deber de satisfacer los derechos sociales, no son mera poesía, recomendaciones, buenas intenciones, expresiones de deseo, nada de todo esto, ¿correcto? Son mandatos exigibles y por eso mismo comenzamos planteando la exigibilidad de las disposiciones constitucionales antes de hacer específica referencia a los derechos laborales contenidos en la Constitución. Lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer una pausa. Y luego de la pausa vamos a conocer a la ganadora de nuestro último libro sobre los guiones de El Constitucional. No se lo pierdan, está con nosotros. Ahora la vamos a conocer. Un abrazo, ya nos vemos. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kluger. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste, por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos ahora con Melanie Fox. Melanie es la ganadora de nuestro último libro, La Constitución en las redes, los guiones de El Constitucional que publicamos junto con LP, Pasión por el Derecho. ¿Y qué tal, Melanie? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ante todo y para comenzar, buenas noches con todos y todas. Y bueno, gracias por este gran honor porque es el último, escucho que es el último. Muy bien, ejemplar. muéstrelo. Ahí Así está. que acá está. Ahí está. Corroborando. Tiene un poco de brillo, acomódalo. Ahí está, muy bien, muy perfecto. bien. Melanie, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo ahorita soy abogada, trabajo en OSINFOR y mi función principal es la evaluación de los informes de supervisión a nivel nacional, bueno, tanto como permisos forestales, condiciones forestales y permisos de fauna silvestre. Así que trabajas en los temas de medio ambiente. Y sigues la página del Constitucional, porque evidentemente nosotros pedimos que nos cuenten una anécdota sobre las discusiones constitucionales. Exactamente, sí, lo sigo bastante, tiene unos artículos muy novedosos. Está muy actual con la situación de noticieros a nivel internacional también. Bueno, lo que más me impactó también cuando yo vi la página es el tema del amparo ambiental, ¿no? Que es el famoso class action, ¿no? El famoso interés difuso que tanto se habla en las redes. Nunca se ha comentado como class action acá en Perú, pero nosotros lo conocemos como interés difuso, ¿no? Que es el tema del correcto, la tutela del medio ambiente como un lugar sano y sostenible y equilibrado, ¿no? Claro, efectivamente, en el Constitucional tratamos este asunto sobre las acciones de amparo para la tutela, uno, de derechos colectivos y por otro lado para la tutela de derechos difusos, y uno de los aspectos centrales era el del medio ambiente, que incluso está en el modelo económico de la Constitución. Sí, ¿no? Exactamente. Es decir, la ecología no es un buen deseo, no, está en la Constitución y además está en el capítulo del modelo económico. Sí, y bueno, no lo toman mucho en consideración, ¿no? Pero
Bueno, con la creación del Ministerio de Ambiente en el 2008, creo que tuvieron más hincapié en resaltar que está en la Constitución, ¿no? Claro. Muchos lo dicen, bueno, tanto como, es el informe Brundtland, no lo vamos a tocar, pero está muy, muy, muy presente. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Y sigues el programa? ¿Lo ves en alguna ocasión? No, sí lo sigo. Bueno, cuando lo puedo ver en directo, bien. Si Muy no, bien. lo veo ya pregrabado, ¿no? Bueno, muy bien, Melanie, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor tener tu compañía, ha sido muy grato. Hemos cumplido con nuestra palabra, hemos entregado el libro a su ganadora, a Melanie Fox. Muchísimas gracias, Melanie, felicitaciones. Un éxito, estamos en contacto. Ya, muchas gracias y bueno, gracias por tenerme en consideración, por tener en consideración mi anécdota, de contarla. Y bueno, será Y ganaste la discusión finalmente. Sí, gané la discusión. Muy bien, muy bien. Así que muchas Estupendo. gracias y muchas gracias por el ejemplar. Lo voy a tener No, tengo que me faltaba. lo firme también, ¿ah? Tiene que Muchísimas firmarlo. gracias, muy amable, bienvenida. Y nada, que se resulte de provecho nuestro libro La Constitución en las redes, los guiones de El Constitucional. Muchas gracias. A ti. Por último, y antes de despedirnos, queríamos señalar que íbamos a entrevistar hoy al doctor Omar Toledo Toribio, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, en el posgrado de la Facultad de Derecho. Lamentablemente tuvo un problema de salud que le ha impedido realizar la entrevista el día de hoy, así que la vamos a reprogramar para alguna ocasión más adelante, pero nada, le deseamos al doctor Omar Toledo que se reponga rápidamente y muchas bendiciones para él. Por lo demás, vamos a dejarlo aquí y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejando su like en esta transmisión, compartan este video e incorpórense como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar. Los esperamos la semana próxima en un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional. Ya nos vemos. Un abrazo.